Bueno, hola a todos, mi nombre es Omar Carranza, ya nos conocimos en la primera clase, soy médico oncólogo hace muchos años. Hace muchos años que hago investigación clínica en pacientes oncológicos con terapias dirigidas, con inmunoterapia. Y también he hecho algo de experiencia, he colaborado en algunos proyectos de investigación básica con líneas celulares hace muchos, muchos años, y algunos modelos animales y algo de investigación translacional también. La idea de esta segunda clase es intentar explicar un poco las características de las células tumorales que las hacen únicas, digamos, dentro de las células que habitan en nuestro organismo, que las hacen diferentes y que les dan capacidades diferentes, ¿no? Voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a tratar de correr esto por acá. Perfecto. Em, Entonces, para introducir, o sea, hace muchos años yo, cuando empecé a hacer oncología, tratábamos a todos los pacientes con quimioterapia, asumiendo que la célula tumoral era una célula que tenía la capacidad de crecer indefinidamente y que generar un daño en el ADN, en aquellas células que están replicándose de manera ilimitada y rápida, podíamos matar preferentemente células tumorales y no células somáticas que no se dividen tan rápidamente, tan frecuentemente. Ya por el año 2000, antes de que yo me recibiera, hace mucho tiempo antes, pero se presentaron estas características de las células tumorales que se llaman hallmarks. Los hallmarks son como sellos, son características, son como la esencia de la célula tumoral, que como dijimos la hace diferente a una célula somática común, y básicamente son capacidades que adquiere la célula tumoral, que le permiten de alguna manera sobrevivir a un ambiente inhóspito, porque todo el medio ambiente, eh, digamos, que la rodea, en principio les impide sobrevivir, y sin embargo son células que son resilientes y que adquieren esa capacidad de sobrevivir, como decíamos, en un ambiente inhóspito, y lo transforman en algo que de alguna manera finalmente les es favorable, digamos, logran transformar su medio ambiente para poder proliferar y diseminarse. Es una forma de simplificar la complejidad que tiene el cáncer, y como dijimos ya en el año 2000, fue propuesto por Hanahan y Weinberg. Para mí este paper y los papers que vinieron después, en el 2011 y 2022, son la base que tiene que tener cualquier persona que le interese la oncología, digamos, ¿no? Porque todo lo que hacemos está basado en esto, en la aplicación de estos conceptos, ¿no? En el año 2000 se describieron seis características o seis sellos o seis hallmarks, eh, que vamos a verlos inmediatamente después. Esto fue vuelto a actualizar en el 2011, más o menos unos 10 años después, donde se vio que había dos características que se descubrieron sucesivamente, que bueno, cambiaron sobre todo el tema de la inmunoterapia, cambió la, la historia del tratamiento del cáncer. Y dos características facilitadoras, que son medios moleculares y celulares para adquirir estas capacidades, ¿no? O sea, son como medios para adquirir los hallmarks, ¿no? Y después, en el 2022, se describe el New Dimensions, digamos, las nuevas dimensiones en el concepto de los hallmarks, con el añadido de otras cuatro características más, cuatro entre sellos y características, ¿no? Em, Esta es la primera presentación en el año 2000 de Hanahan y Weisberg, donde describe estas seis características de la célula tumoral, que es el sostenimiento de una señal proliferativa, la evasión de factores, la evasión de factores supresores del crecimiento, la activación de la invasión y la metástasis,
la habilitación de una inmortalidad replicativa, la inducción de la angiogénesis y la resistencia a la muerte celular. En el 2011 se añaden la desregulación del metabolismo celular. Se conoce cuál es la forma a través de la cual la célula tumoral se regula, o en realidad genera ATP que le permite tener un metabolismo tan activo, a diferencia de otras células somáticas. Y la otra característica que es el gran descubrimiento de la década pasada, que es la evasión de la destrucción celular inmune, digamos, ¿no? El tejido tumoral no debería existir porque nuestro sistema inmune está diseñado para destruirlo, para reconocer células anormales y destruirlas. Pero la evasión de ese sistema inmune es una característica que es ineludible para que el cáncer pueda crecer. Y después, las características habilitadoras, digamos, de otros hallmarks son la inestabilidad genómica y la mutación, que es característica del cáncer, y la inflamación promovida por el tumor, que genera un medio ambiente que de alguna manera modula nuestra inmunidad y hace que no ataque al tumor. Estos son el esquema visual de los hallmarks en el 2022, con el añadido de estos cuatro que dijimos, perdón, que son nuevos. Es la nueva actualización de este paper, donde digamos, se comentan otros nuevos hallmarks y características habilitadoras de estos hallmarks, como el desbloqueo de la plasticidad fenotípica. Ya después vamos a explicar qué es esto. La reprogramación epigenética no mutacional, alteraciones de las histonas, estas proteínas sobre las cuales se enrolla el ADN, que de alguna manera modulan la expresión de los genes, ¿no? El conocimiento de los microbiomas polimórficos, que de alguna manera actúan en lo que es la carcinogénesis, y el papel de las células senescentes, que ya vamos a ver cuál es este concepto y que de alguna manera tienen cierta actividad protumoral. Bueno, el primer hallmark bueno, que conocemos hace mucho tiempo y que creo que ha permitido descubrir drogas que son, eh, que han permitido de alguna manera conseguir respuestas asombrosas, es el descubrimiento de que hay señalizaciones proliferativas sostenidas. Nuestras células tienen factores estimulantes del crecimiento que de alguna manera están regulados para que no haya un crecimiento excesivo. Pero muchas veces, ante ciertas mutaciones, como por ejemplo en el receptor del factor de crecimiento epidérmico, en el ER2, que es un receptor también de la familia del EGFR, y en BRAF, que es una molécula que está acá lo vemos en la cascada de señalización, un poquito más abajo de los receptores de crecimiento epidérmico. Estas mutaciones en estos receptores o en estas vías de la cascada pueden generar una señalización continua hacia el núcleo con un mensaje de crecimiento. Hay que crecer constantemente, hay que proliferar, hay que crecer indefinidamente, digamos, ¿no? Entonces se utiliza un mecanismo que es fisiológico, que es el de mantener el número habitual de células somáticas, pero se sobreestimula. Y al no tener control, se genera un crecimiento indefinido. Otra de las cosas que caracteriza a la célula tumoral es la evasión de supresores del crecimiento. No solo hay moléculas que estimulan el crecimiento, sino que hay otras que suprimen el crecimiento. Hay una regulación entre estos dos elementos que, que generan, digamos, que haya un equilibrio, una homeostasis. Uno de los guardianes del genoma, por ejemplo el TP53 y la proteína del retinoblastoma, son vitales
porque sobre todo la proteína del retinoblastoma, pero también el TP53, integran señales tanto intra como extracelulares que limitan la entrada de la célula en el ciclo de la mitosis. O sea, de alguna manera son las que regulan cuándo la célula va a entrar en mitosis, ¿no? Y su inhibición implica una pérdida del control del ciclo celular. Fíjense, acá está en forma esquemática cómo la proteína del retinoblastoma de alguna manera está unida a E2F, que es un factor de transcripción, que cuando está unido a este factor de transcripción, digamos, la célula no puede entrar en mitosis porque bueno, no está liberado, digamos, ¿no? Pero cuando esta proteína del retinoblastoma se fosforila a través de unas ciclinas, o de unas quinasas dependientes de ciclinas, esta proteína se fosforila y libera el factor de transcripción que hace que la célula entre en la fase G1S de progresión en la mitosis, digamos, ¿no? Entonces, ante una alteración en la proteína del retinoblastoma, no existe esta modulación de la entrada en el ciclo celular y entonces hay una evasión de este supresor del crecimiento. Esta vía que ya conocemos también se utiliza porque, por ejemplo, en cáncer de mama se están utilizando ya hace bastante tiempo unas moléculas que se llaman inhibidores de ciclinas, que de alguna manera inhiben estas ciclinas que fosforilan la proteína del retinoblastoma y entonces eh, el factor de transcripción no puede liberarse. Entonces, al inhibirse estas quinasas, no se fosforila la proteína del retinoblastoma y no se libera el factor de transcripción. Estos tratamientos, los inhibidores de estas ciclinas, sobre todo inhibidores de ciclina CDK4, son drogas que han cambiado la historia en el cáncer de mama y han aportado muchísimo en los tumores que son muy expresores de receptores hormonales y HER2 negativos, ¿no? Pero, digamos, el conocer esto nos ha permitido diseñar estas drogas, ¿no? Otro de los hallmarks es no solo la célula tiene que crecer y a través de factores estimulantes e inhibir los factores inhibitorios, sino que también tiene que haber resistencia a la muerte celular, conocida como apoptosis. La apoptosis es un mecanismo súper complejo, con no vamos a entrar en profundidad, pero que responde a estímulos a través de una vía extrínseca y una vía intrínseca, independientemente de la vía extrínseca, de la vía que sea. Todo esto culmina con la activación de unas proteasas que se llaman caspasas 8 y 9, que depende de la vía que se afecta. Y ocurre entonces finalmente una activación de caspasas efectoras que son responsables de la fase de ejecución de la apoptosis, en la cual la célula progresivamente es como de alguna manera entra en desguace, y empieza a ser desensamblada, como consumida por células fagocíticas como los macrófagos, y también por células adyacentes, digamos, ¿no? Una especie de canibalismo eh, bueno, por células que a veces que no son, muchas veces no son fagocíticas, pero que están alrededor y que colaboran de alguna manera, en limpiar los restos celulares de la célula que entró en apoptosis, ¿no? La vía intrínseca está más ampliamente implicada como una barrera para la patogénesis del cáncer. Es un poco la que se afecta fundamentalmente. Y existen proteínas reguladoras de la familia BCL2 que son antiapoptóticas. BCL2 son proteínas que son proapoptóticas, incluyendo otras. Está dentro de un grupo de proteínas que son proapoptóticas, que se estimulan cuando hay activación de la vía intrínseca. Y existen proteínas que regulan la producción de estas proteínas de la familia BCL2. Entonces, de alguna manera, estas proteínas reguladoras son antiapoptóticas, pero
las células tumorales pueden tener fallas en estas proteínas reguladoras y eso puede generar que la célula tumoral no entre en apoptosis, digamos, ¿no? Al no haber, de alguna manera, al haber como una regulación excesiva de estas proteínas, la célula puede evitar la apoptosis. Otro de los mecanismos que la hacen a la célula tumoral única es lo que es la inmortalidad replicativa, ¿no? Acá vemos a la derecha un cromosoma y se ven las puntas lo que son los telómeros. Telos significa como la parte final en griego. Telómero es como justamente la parte final del cromosoma. Y son protegen los extremos de de los cromosomas, perdón, y están involucrados de manera central en la capacidad de proliferación celular limitada, ¿no? Los telómeros se acortan progresivamente en células no inmortalizadas, eh, y eventualmente pierden la capacidad de proteger los extremos del ADN cromosómico de fusiones de extremo a extremo. Eso genera alteraciones en los cromosomas, ¿no? Por otro lado, la telomerasa, que es una ADN polimerasa, digamos, que añade segmentos repetidos de telómeros a los extremos de ADN telomérico, o sea, de alguna manera hace que los telómeros no se acorten, están casi ausentes en las células no inmortalizadas, pero se expresa en niveles funcionalmente significativos en las células cancerosas humanas, ¿no? Al extender el ADN telomérico, la telomerasa es capaz de contrarrestar la erosión progresiva de los telómeros, eh, que de otro modo se produciría en su ausencia, ¿no? Entonces, la presencia de actividad telomerasa, ya sea en células inmortalizadas espontáneamente o en el contexto de células diseñadas para expresar la enzima, se correlaciona con una resistencia a la inducción de la senescencia como de la apoptosis, ¿no? En cambio, la supresión de la actividad de la telomerasa conduce al acortamiento de los telómeros y a la activación de una u otra de estas barreras proliferativas, ¿no? Entonces, eh, es algo que aporta a generar células que se replican indefinidamente y las hacen inmortales, digamos, ¿no? Otro factor crucial, digamos, en el cáncer es la inducción de la angiogénesis o la generación de nuevos vasos sanguíneos. Al igual que los tejidos normales, eh, los tumores para crecer necesitan de alguna manera nutrientes, ¿no? Nutrientes y oxígeno. Y no solo para alimentarse, sino también para eliminar sus desechos metabólicos y el dióxido de carbono que generan por el metabolismo, ¿no? Eh, y justamente las células tumorales, que son tejidos metabólicamente muy activos y que proliferan y que generan una carga tumoral muy importante, requieren una formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? El proceso de la angiogénesis es algo que es utilizado en la embriogénesis, ¿eh? Es algo fisiológico en aquel entonces, porque en ese entonces hay que generar tejido y eso implica generar vasos sanguíneos para que se generen los tejidos, pero luego permanece quiescente en el resto de la vida adulta y el cáncer utiliza esa capacidad que está de alguna manera atrofiada, por decirlo, y que lo que hace es utilizarlo en su propio beneficio. ¿Cuáles son los factores más importantes en la angiogénesis? El factor de crecimiento vascular endotelial, que tenemos moléculas que inhiben este factor. Los pericitos, que son células que están, digamos, alrededor de los capilares que tienen una función moduladora de la inmunidad y protumorales. Y también células derivadas de la médula ósea. Todas estas tienen un efecto de alguna manera protumoral y proangiogénico. Otra de las características es la activación de la invasión y la metástasis.
Por ejemplo, los carcinomas, que son tumores epiteliales, las células epiteliales son células que están en la mucosa, en las mucosas, y que de alguna manera tienen que cambiar sus características habituales para generar invasión local y metástasis a distancias. Em, Básicamente, ¿por qué? Porque las células epiteliales están unidas entre sí, formando como una barrera. Esa unión está dada por proteínas que las unen entre ellas, como por ejemplo la E-cadherina, y también la matriz extracelular que condiciona una especie de cementación, o de cemento que hace que la célula tumoral, perdón, que la célula epitelial no se mueva y que genere una barrera para que, bueno, no, justamente, bueno, tiene muchas funciones la célula epitelial, pero una de ellas es que sea una barrera, ¿no? Que sea firme. Entonces, el cáncer, para poder moverse e invadir y irse a distancia, tiene que cambiar esa conformación que tiene habitualmente, y para ello utiliza una plasticidad que es la transformación de epitelio del fenotipo epitelial a un fenotipo mesenquimático, que es una célula con capacidad de movilizarse, con capacidad de despegarse de las células que está alrededor y moverse, ¿no? Y para ello hacen una remodelación de la matriz extracelular y pierden la decadina, que es lo que le está uniendo a las células que están a su alrededor, ¿no? Otra de las características voy corriendo mi foto para no tapar nada, es la reprogramación del metabolismo celular. Eh, no se sabe bien por qué la célula tumoral, de manera contraintuitiva, digamos, ¿no? Utiliza una forma que es ineficaz para la generación de ATP. Nosotros, las células somáticas, en ausencia de oxígeno, digamos, utilizan la glucosa, y de forma anaeróbica generamos dos moléculas de ATP, digamos, ¿no? Pero la glucólisis aerobia, que es la que se usa habitualmente y la más eficaz, a través de la utilización de la glucosa y su metabolización en la mitocondria, hace que se consiga por cada molécula de glucosa 38 moléculas de ATP. Pero el cáncer, aún en situación de aerobiosis, digamos, utiliza la vía, digamos, anaeróbica, digamos, ¿no? O sea, utiliza glucosa y, utilizando la vía se utiliza habitualmente en anaerobiosis, en ausencia de oxígeno, solo genera dos moléculas de ATP, ¿no? O sea, es algo que es paradójico, porque teniendo un tejido que necesita muchísimo ATP, utiliza la vía menos eficaz para su generación de ATP. Esto se llama efecto Warburg, y esto hace que la célula tumoral requiera muchísima glucosa. Entonces, aumenta la expresión de receptores de glucosa a nivel de su membrana, y esto de alguna manera tiene un efecto metabólico, que es el que explicamos recién. También tiene un efecto que a nosotros nos sirve y que tiene una aplicación desde el punto de vista diagnóstico, porque hay un estudio que se llama PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que utilizamos glucosa marcada con un radioisótopo, ¿no? Y los tejidos tumorales, al tener una sobreexpresión de los receptores de glucosa, los receptores GLUT se llaman, eh, hacen que la glucosa sea de alguna manera absorbida por el tejido tumoral, y las lesiones tumorales se ven que captan mucha glucosa en el PET, ¿no? Entonces es una forma de aplicar esta característica que tiene la célula tumoral de ser ávida en glucosa, ¿no? Y utilizarla mal. Pero bueno, es algo que es característico de las células tumorales. El gran hallazgo de la década pasada
y que lo que permitió el desarrollo de la inmunoterapia fue el conocer que el cáncer eh, evade a nuestra inmunidad. Y que esto es vital para la proliferación neoplásica. No solo se necesita una célula que crezca indefinidamente, sino también se necesita que el medio ambiente no la destruya. Las células de nuestras defensas están diseñadas para matar, como decíamos, no solo bacterias, hongos, parásitos, sino también células anómalas, ¿no? Em, y justamente el cáncer aprende a modular a la célula inmune para que no la ataque, ¿no? La célula inmune puede reconocer a la célula tumoral eh, a través del complejo mayor de histocompatibilidad y de alguna manera reconocer que los antígenos son anormales, pero eso genera, digamos, no puede montar una respuesta inmune si no se estimulan ciertos factores coestimuladores o si no se inhiben ciertos factores coinhibidores, ¿no? Uno de los factores coinhibidores más conocidos es el PD-1, ¿eh? El PD-1 es como si fuera un pedal de freno que tiene nuestro linfocito T. Entonces, por más que reconozca un antígeno anómalo, si tiene apretado el pedal de freno, puede estar el motor encendido del auto, pero no va a generar una respuesta inmune. Y ese pedal de freno lo aprieta la célula tumoral, estimulando el PD-1 a través de esta molécula que se llama el ligando de PD-1, o sea, PDL1. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, aprieta ese pedal de freno y hace que la célula tumoral no se, o sea, no monte una respuesta inmune acorde a lo que se necesita, ¿no? Pedales de freno como este tenemos PD1, CTLA4, LAC3, hay varios, hay muchos, pero básicamente los más utilizados hoy en día son el PD1 y PDL1, ¿no? Esto tiene implicancias porque la inmunoterapia actúa en este eje, ¿no? O bloqueando PD1 o bloqueando PDL1, pero de alguna manera lo que se bloquea es esta unión, ¿eh? Entonces, al bloquear esta unión, no hay no hay pie en el pedal de freno, se saca el pie del pedal de freno y un auto sin freno genera movimiento, digamos, ¿no? Genera, en este caso, activación de la inmunidad y destrucción celular tumoral. Otra característica es la inestabilidad genética y mutación, em, que son factores facilitadores, ¿no? de la aparición de estos hallmarks. Esto sabemos que, digamos, muy frecuentemente, diariamente, existen daños en el ADN que son corregidos. Tenemos factores, factores no, perdón, ciertos mecanismos que corrigen estos daños, están diseñados para eso, porque una célula que no repara bien esos daños puede o entrar en senescencia, que es un estado de inactividad irreversible, puede entrar en apoptosis, o si no, puede generarse también células tumorales, ¿no? Em, y justamente en la célula tumoral ocurren acumulación de mutaciones, pero también fallas en la reparación de esas mutaciones, ¿no? Ejemplo de este tipo de alteraciones son las alteraciones en los genes BRCA o BRCA, como le decimos, BRCA1, BRCA2, que son muy comunes, o sea, no son tan comunes, pero por ejemplo un 20-30% de los cánceres de próstata, un 20% de los cánceres de mama también, y de otros tumores tienen alteraciones en BRCA1 y BRCA2. La alteración, o sea, la inestabilidad microsatelital también, generada por un déficit en las proteínas de reparación del mismatch, que ahora vamos a ver qué es. Esto se ve fundamentalmente en cáncer de colon, ¿no? Em, en este slide, lo que quería mostrar es los distintos tipos de daños que puede haber y básicamente, por ejemplo, daños como por ejemplo la radiación ionizante, los radicales libres de oxígeno o agentes alquilantes generan
daños que se llaman daños celulares de una única cadena, que son reparados por los mecanismos de decisión de base, digamos, ¿no? Dentro de lo cual aparecen lo que se llaman las PARP, digamos, ¿no? Eh, y cuando uno tiene, por ejemplo, una mutación en BRCA, eh, ya hay una alteración en BRCA que es un... O sea, al no existir el BRCA, que también genera reparación del DNA, eh, esto genera la probabilidad de que haya alteraciones en lo que es la molécula del ADN, y eso hace que se generen mutaciones. O sea, al haber alteraciones en el ADN, al no haber un mecanismo que repare esas mutaciones, eh, se generan mm, mutaciones que son cada vez mayores y que de alguna manera pueden desarrollar células tumorales o células más agresivas, con capacidad de crecimiento ilimitado y quizás mucho más agresivas que otros cánceres, ¿no? Es justamente porque los pacientes con BRCA tienen la carencia de estas proteínas, como el BRCA, que repara el ADN, ¿no? Paradójicamente, en las células tumorales, eh, que son BRCA mutadas, eh, muchas veces la célula puede seguir creciendo porque funciona el mecanismo de reparación por decisión de bases, ¿no? Pero si nosotros damos, esto está de alguna manera, digamos, el mecanismo que actúa son unas moléculas que se llaman PARP. Y tenemos hoy en día moléculas que inhiben al PARP, que son terapias orales, son pastillas que en pacientes que tienen BRCA mutado, que ese mecanismo de reparación no lo tienen, si nosotros le bloqueamos esas moléculas PARP, que también son moléculas que reparan el ADN, hacen que la célula tenga una ruptura, digamos, completa del ADN o una ruptura del doble cadena, y eso hace que la célula tumoral muera, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen BRCA mutado, nosotros podemos usar los inhibidores de PARP para conseguir respuesta tumoral o muerte celular. Eso se puede conseguir con los inhibidores de PARP o históricamente lo hemos conseguido con drogas como por ejemplo el platino, el cisplatino o el carboplatino, que generan un mecanismo similar, ¿no? Y después hay otros mecanismos de reparación que son los mecanismos por reparación del mismatch. Hay algunos pacientes con cáncer de colon que tienen alteraciones en estos mecanismos de reparación. Algunos tienen alteraciones que son germinales, o sea, que las heredaron de sus antecesores, de sus padres, por ejemplo, y esos son lo que nos conocemos como síndrome de Lynch, ¿no? Tienen pérdida de estas proteínas que reparan este daño del ADN. Y también puede esta alteración en la reparación puede, como dijimos, puede ser congénita o germinal, pero también puede ser adquirida. Hay tumores de cánceres de colon que, digamos, la célula tumoral adquiere esa alteración en la reparación del ADN, ¿no? Y que esto es importante porque al haber alteraciones en el ADN, como pasaba con los pacientes BRCA mutados, en este caso también pasa que hay una reparación, pero una reparación anómala, y eso genera mutaciones. Y cuanto más mutaciones hay, más antigenicidad hay, porque la célula tumoral no se parece a la célula somática. Entonces, ese es de alguna manera, el mecanismo por el cual la inmunoterapia funciona tan bien en estos pacientes con alteraciones en la reparación del mismatch o en lo que llamamos alta inestabilidad microsatelital, ¿no? Otra de las características facilitadoras de la aparición de los hallmarks es la inflamación, que es promotora de tumores. Digamos, la inflamación es un mecanismo fisiológico de reparación celular, de reparación de los tejidos, perdón, ante ciertas agresiones.
Eh, y la célula tumoral utiliza esa situación fisiológica en su propio beneficio, ¿no? Prácticamente todas las lesiones tumorales tienen células inmunes presentes. eh, Históricamente se pensó que esto era que nuestras células estaban intentando contener al tumor. Pero después se ha visto que no solo no es así, sino que paradójicamente genera un efecto protumoral, ¿no? La inflamación puede suministrar moléculas bioactivas, o sea, moléculas que tienen actividad biológica en el microambiente del tumor, que está constituido, como decíamos, por células tumorales, un estroma, células de la vasculatura y células del sistema inmune, ¿no? Entre otras. La inflamación produce factores de crecimiento que son, digamos, manteniéndolos en forma sostenida, generan una señal proliferativa a la célula tumoral, factores de supervivencia que limitan la muerte celular, factores proangiogénicos, o sea, formación de nuevos vasos sanguíneos, enzimas modificadoras de la matriz extracelular que facilitan la angiogénesis, la invasión y la metástasis, señales inductivas que conducen a la activación de esta transformación epitelio-mesénquima y modulación también de la respuesta antitumoral. O sea, hay células de las defensas, pero son células que de alguna manera se han corrompido y no solo no atacan, no hacen lo que tienen que hacer, que es atacar a la célula tumoral, sino que promueven el crecimiento de esta célula tumoral, de este nuevo régimen que hay en ese tejido, ¿no? Otra cosa fascinante del cáncer es el reconocimiento de que existe en la célula tumoral lo que se llama la plasticidad fenotípica, ¿no? Una forma de impedir la proliferación celular es la diferenciación. O sea, los tejidos que están altamente diferenciados, como por ejemplo el tejido miocárdico o el tejido o las neuronas, células extremadamente diferenciadas para cumplir su función, cuando mueren, no se puede, no se reproduce ese tejido. Cuando hay una ACV, el tejido que muere no se vuelve a reproducir y en el infarto de miocardio tampoco. La célula tumoral adquiere esta capacidad de desdiferenciarse, y al desdiferenciarse, utilizar esa capacidad que tiene la célula desdiferenciada de dividirse, digamos, a voluntad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso, el mecanismo de desdiferenciación implica, como se ve en este cuadro, una célula progenitora que se diferencia y estando diferenciada ocurre el mecanismo de desdiferenciación. O sea, la desdiferenciación implica un estadio previo de una célula diferenciada, ¿no? En epitelio, por ejemplo, en este caso. Otra forma que utiliza la célula tumoral es lo que llamamos la transdiferenciación, que es una célula que puede ir de la misma manera, diferenciarse y después cambiar, o si no, del mismo progenitor, pasar a un tipo celular con unas características completamente diferentes, a la de la célula diferenciada, digamos, ¿no? Porque en este caso, cuando hay desdiferenciación, hay ciertas características similares, pero en este caso es una célula completamente diferente a la célula donde radicaba previamente, ¿no? Y esta variabilidad hace que los tejidos tumorales tengan heterogeneidad, digamos, ¿no? Tengan células que no son exactamente iguales unas con otras. Otra de ya vamos llegando al final, de las características de la reprogramación epigenética no mutacional. Sabemos que los cromosomas están compuestos por ADN enrollado en proteínas conocidas como histonas, y estas histonas, de alguna manera, modulan la expresión del ADN, ¿no? Entonces, se ha visto que
este concepto de regulación de la expresión del ADN, que se llama regulación epigenética, se sabe que tiene también una función en lo que es la embriogénesis y la organogénesis. Vuelvo a lo mismo, es utilizar lo que ya se había usado en la formación del cuerpo humano, en la embriogénesis, lo utiliza para su propio beneficio, la célula tumoral, en lo que es la carcinogénesis, ¿no? Se sabe que los cambios epigenéticos, que como decimos son mecanismos que regulan la expresión de los genes, pero no implican una mutación. ¿Eh? Cambios como estos epigenéticos son las metilaciones de las proteínas de las histonas. Como decimos, no son mutaciones, pero de alguna manera modulan la, la expresión del ADN, ¿no? Eh, Ejemplos de situaciones que favorecen estas características o esta reprogramación epigenética, la hipoxia, porque la hipoxia favorece la hipermetilación, eh, y la transformación epitelio-mesénquica, perdón, la transformación epitelio-mesénquima, que es lo que hablábamos antes, el cambio de epitelio a una célula mesenquimatosa, ya que en el estado mesenquimatoso se favorece la hipermetilación. Y de alguna manera la hipermetilación favorece un tipo celular más proliferativo, digamos, ¿no? Eh, y justamente esto es lo interesante del tejido tumoral. Como decimos, hay mucha heterogeneidad, hay células muy proliferativas, células más tendientes a la estirpe epitelial, otras son más mesenquimatosas, y de alguna manera lo que ocurre en ese seno es la selección de la célula más agresiva, más proliferativa y con más capacidad de diseminarse, y esa es la que finalmente progresa, digamos, ¿no? La que finalmente se disemina, ¿no? Es como una especie de mecanismo de selección natural. Llegando ya al final también, los microbiomas polimórficos. Un microbioma sabemos que es como un ecosistema creado por bacterias y hongos. Hay distintos microbiomas. Más conocidos son el del tubo digestivo, o gut, como dice acá, y el vaginal o cervical. Pero también sabemos que hay microbiomas en la piel, en el pulmón, en la cavidad oral. Y también tenemos microbiomas en la zona del tumor, ¿no? Existe una evidencia cada vez más convincente de que la variabilidad polimórfica de los microbiomas puede tener un profundo impacto en los fenotipos del cáncer, ¿no? Eh, Esto se ha visto y se está empezando a utilizar porque puede favorecer la eficacia de la inmunoterapia, ¿no? Eh, lo- la, mus- la mutagénesis intestinal, eh, o sea, o la mutagénesis de las células intestinales puede ser activada por estos microbiomas que hay a nivel del tubo digestivo vía mediadores químicos, por ejemplo, toxinas que ejercen un efecto directo sobre la célula tumoral y generando daño en forma directa sobre el ADN, o si no, estas toxinas pueden alterar los mecanismos de reparación del ADN y de esa manera generar, alterando los mecanismos de reparación, generar daño a nivel genético, ¿no? Y también pueden producir ligandos similares a los factores estimuladores del crecimiento, ¿no? De alguna manera generando un estímulo para el crecimiento, activando los receptores de crecimiento, ¿no? Y por otro lado, tienen un efecto inmunomodulador, por eso se está estudiando esto como eh, coadyuvante de la inmunoterapia. Y creo que ya es el último, las células senescentes. Esto también es algo interesante. La senescencia es una forma típicamente irreversible, o sea, de detención de la proliferación celular, que está desarrollada como un mecanismo protector para mantener la homeostasis del tejido. Es como un mecanismo complementario a la muerte celular, o sea, no es igual a la muerte celular. Muerte celular es muerte y desaparición de la célula. Esto es una célula que queda quiescente, digamos, ¿no? Pero sirve para inactivar a su debido tiempo, eliminar células enfermas, o sea, tiene una función diferente
o sea, que puede influir sobre las células a su alrededor, pero deja de tener las funciones de una que tenía previamente, ¿no? Las células senescentes, como decimos, no son células muertas, tienen cierto efecto que pueden generar una detención del ciclo de división celular, genera cambios en la morfología y el metabolismo celular, generan una activación de un fenotipo secretor asociado a la senescencia, que se llama SASP, que implica la liberación de gran cantidad de proteínas bioactivas, como decimos, por más que no tiene la actividad que tenía previamente la célula somática, sigue generando proteínas que de alguna manera ejercen una influencia sobre las células de su alrededor. Y este fenotipo secretor asociado a la senescencia pueden ser promotoras o antagonistas de la tumorigénesis, según el tejido tumoral. O sea, pueden tener un efecto protumoral o antitumoral. ¿Eh? Entonces, es algo que se está estudiando y de qué manera se puede influir para modular el crecimiento del cáncer. En cuanto a las perspectivas futuras, el haber conocido cada uno de estos hallmarks ha permitido desarrollar drogas que han cambiado la historia del cáncer, ¿no? Moléculas que inhiben esta señal proliferativa son, por ejemplo, los inhibidores de EGFR, que en cáncer de pulmón, y de ALER2, por ejemplo, en cáncer de mama, han cambiado la historia de ciertos subgrupos de pacientes. Los inhibidores de ciclinas en el cáncer de mama, la inmunoterapia, inhibidores de telomerasa que están en vías de generación ahora, eh, antiinflamatorios, para evitar esa inflamación persistente, inhibidores el factor de la hipoxia, digamos, de crecimiento guiado por la hipoxia, bueno, hay algunos que están utilizándose, por ejemplo, el belzutifán, inhibidores de la angiogénesis, como los inhibidores del factor de crecimiento endotelial, inhibidores de PARP que en pacientes con BRCA mutados pueden utilizarse para generar respuestas como las que generábamos antes con el cisplatino o el carboplatina. Fármacos que actúan sobre que generan una actividad proapoptótica, y inhibidores de la glicólisis aeróbica del efecto Warburg que están también en vías de desarrollo. Entonces, como conclusiones, el concepto de los hallmarks ha proporcionado un marco conceptual para comprender la compleja biología del cáncer. Es una forma de simplificarlo, aunque entiendo que es muy complejo. Y entiendo también que esto es una bibliografía quizás de postdoctorado, quizás. Pero creo que cualquier persona que le interese la oncología tiene que al menos entender que existen algunas características que son esenciales en la célula tumoral y que va a permitir el desarrollo de drogas para impedir el crecimiento del cáncer, ¿no? Esto está en constante estudio y van a seguir habiendo cambios en el futuro, ¿eh? Y justamente conocer esto es lo que nos ha permitido desarrollar y que nos permitirá desarrollar cada vez mejores tratamientos para conseguir que algunos pacientes se curen, otros cronifiquen su enfermedad y ya que los pacientes oncológicos tengan una vida más larga y con mejor calidad de vida. Y con eso terminamos. Muchas gracias.